Bienvenido al vídeo, Edad Media, Filosofía Patrística y Escolástica. Patrística, siglo II-8. Primer periodo de la filosofía cristiana, que se desarrolló en el mundo antiguo, dentro de la cultura medieval. La patrística fue el movimiento literario, filosófico y cultural que imperó en la Edad Media. Es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana. Se ocupó sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas primero y las interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. Inició su primer periodo de formación durante los siglos II y III hasta la celebración del Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, Grecia, como de Occidente, Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. Padres antiguos, siglo II y III. 1. Justino Mártir, antes de Cristo, 165 después de Cristo, fue un filósofo y teólogo cristiano que vivió en Flavia Nípeles, región de Samaria. Estructuras de apología. Escribió varias apologías, defensas, del cristianismo, dirigidas a los emperadores romanos y a la sociedad pagana. Las obras más famosas son: 1. Diálogo con Trifón, antes de Cristo, 130 después de Cristo, es un diálogo entre Justino y un rabino llamado Trifón, en el cual Justino defiende la fe cristiana. 2. Apología primera, antes de Cristo, 150 después de Cristo, es una defensa del cristianismo dirigida al emperador Antonio Pío. 3. Apología segunda, antes de Cristo, 155 después de Cristo, es una defensa del cristianismo dirigida al emperador Marcos Aurelio. 2. Tertuliano, antes de Cristo, 160-220 después de Cristo, fue un teólogo y apologista cristiano que vivió en Cartago, actualmente Túnez. 3. Clemente de Alejandría, antes de Cristo, 150-215 después de Cristo, fue un teólogo y filósofo cristiano que vivió en Alejandría, Egipto. 4. Orígenes, antes de Cristo, 185-254 después de Cristo, fue un teólogo y filósofo cristiano que vivió en Alejandría, Egipto. Estos tres padres de la Iglesia escribieron defensas del cristianismo. 1. Estructura de apologías. Escribieron varias apologías para defender el cristianismo frente a las acusaciones de los paganos y los romanos. 2. Refutación de herejías. Escribieron contra las herejías de su época, como el gnosticismo y el montanismo. 5. Hipólito de Roma, antes de Cristo, 170-235 después de Cristo, fue un teólogo y escritor cristiano que vivió en Roma. Estructuras de tratados teológicos. 1. Contra Noato, un tratado contra el monarquianismo, una herejía que negaba la Trinidad. 2. La tradición apostólica, un tratado sobre la liturgia y la disciplina eclesiástica. 3. Comentario sobre el Cantar de los Cantares. Características generales. 1. Defensa del cristianismo. Los padres de la Iglesia defendieron la fe cristiana frente a las críticas y ataques de los paganos y los herejes. 2. Usos de la filosofía griega. Los padres utilizaron conceptos y métodos filosóficos griegos para entender y explicar la doctrina cristiana. 3. Énfasis en la autoridad de la Escritura. Los padres enfatizaron la importancia de la Biblia como fuente de autoridad para la fe cristiana. 4. Desarrollo de la teología trinitaria y cristológica. Los padres desarrollaron la doctrina de la Trinidad y la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Periodo de la patrística. La patrística tuvo dos periodos, los cuales son: 1. Patrística de Oriente. 2. Patrística de Occidente. Patrística de Oriente. La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ética. La patrística griega fundó 4 escuelas, que son la escuela de los padres apologistas, escuelas de Alejandría, escuela de Capadocia y la escuela de Bizancio. Patrística de Occidente.
la patrística de Occidente representada por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso demostrar la existencia y esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de Occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina, se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega y Platón. La escolástica, siglos IX-XIII. El escolasticismo fue una corriente teológica y filosófica del cristianismo medieval europeo que concilió la fe en los dogmas católicos con el saber de los filósofos griegos clásicos que vivieron antes de Cristo, especialmente Aristóteles, siglo IV a.C. De modo que fe y revelación cristiana pudieran comprenderse y armonizarse con la filosofía clásica. El espíritu y la mentalidad que sigue la escolástica puede dividirse en dos aspectos, autoritas y ratio. Las autoridades eran sentencias extraídas de la Biblia, de la patrística y de los concilios. En filosofía Aristóteles era el filósofo por excelencia y Averroes el camen tutor. La ratio finalmente se encargaría de poner en análisis lo recibido por la tradición, procurando conciliar las contradicciones que de hecho surgían, especialmente entre San Agustín y Aristóteles. El movimiento escolástico se manifestaba a través de dos vertientes. 1. La enseñanza. 2. Las formas literarias. La enseñanza. La base de la enseñanza en las escuelas fueron las artes liberales, divididas en el trivium gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium aritmética, geometría, música y astrología. Los programas donde se enseñaban estas materias gozaban de flexibilidad y bajo el nombre de dialéctica se enseñaba lógica, práctica y en general. Toda la materia filosófica y en la retórica, se incluía también la ética, de acuerdo con la tradición grecolatina respecto a la teoría, porque, respecto al contenido, hundía sus raíces en la patrística. Las formas literarias. Las formas literarias surgieron progresivamente al sociare de la aplicación de esta enseñanza. De la lectio salieron los comentarios y de los comentarios al lombardo, a Boecio, al pseudo Dionisio y sobre todo Aristóteles nacieron las sumas, cuando los maestros, desembarazándose de esta fuerte dependencia con los libros de texto, libros de sentencias, desarrollaron el corpus doctrinal de una forma libre pero en un orden más sistemático. De la disputatico, técnica consistente en enfrentar postulados y sus inconvenientes para llegar a una solución final, constituyendo el molde de las sumas medievales. Por su parte, nacerían las cuestiones, que a su vez se subdividen en cuestiones disputatae y las cuestiones o libertades. Características clave. 1. Síntesis de fe y razón. Busca cambiar la fe cristiana con la razón y la filosofía griega. 2. Uso de la lógica y la dialéctica. Utilizaron la lógica y la dialéctica para analizar y debatir cuestiones filosóficas y teológicas. 3. Énfasis en la autoridad de Aristóteles. La obra de Aristóteles fue fundamental en la filosofía escolástica. 4. Desarrollo de la teología sistemática. Buscó desarrollar una comprensión sistemática y coherente de la doctrina cristiana. 5. Importancia de la universidad y la educación. Se desarrolló en el contexto de las universidades medievales. Objetivos principales. 1. Comprender la naturaleza de Dios y la creación. Buscaron entender la relación entre Dios y el mundo y la naturaleza de la creación. 2. Defender la fe cristiana. Defendieron la fe cristiana frente a las críticas y herejías, utilizando la razón y la filosofía para justificar la doctrina cristiana. 3. Desarrollar una filosofía cristiana. Buscaron desarrollar una filosofía que integrara la fe y la razón, y que proporcionara una comprensión sistemática y coherente de la realidad. Objetivos metodológicos. 1. Utilizar la lógica y la dialéctica, para analizar y debatir cuestiones filosóficas y teológicas. 2. Utilizar la autoridad de Aristóteles, como base para su filosofía, adaptando sus conceptos y métodos de la teología cristiana. 3. Desarrollar una educación universitaria, proporcionar una formación integral en filosofía, teología y ciencias. Representante destacados de la filosofía escolástica. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. También conocido como el Doctor Angélico. Sintetizó la filosofía aristotélica con la tecnología cristiana. Desarrolló la teoría del esi, ser,
Y la distinción entre esencias y existencias. Obras importantes: Same Teológica, Same contra Gentiles.